Vamos a ver entonces en esta tarde otro elemento, otra parte de la responsabilidad que Dios vierte en el varón respecto a su prójimo, respecto a una esposa, a los hijos, a la sociedad, al mundo. Vamos a Filipenses 4, versículo 19, porque si lo has notado, en estas semanas hemos iniciado viendo cómo es que lo que sea que Dios pide del hombre inicia en el hecho de que es parte del carácter de Dios, ¿sí? Así que veamos lo que dice Filipenses 4:19 acerca de nuestro Señor. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Suplirá todo lo que os falta. Suplirá. Dios es nuestro proveedor. Iniciamos de esta manera, viendo un aspecto del carácter de Dios. Dios es nuestro proveedor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios es nuestro proveedor. Ok. Partimos del punto en que tú y yo, como discípulos de Jesús, especialmente los hombres, estamos llamados a imitar a Jesús, conformarnos a su imagen, ver el carácter de Dios e imitar nosotros, hacer nuestra parte por estar demostrando el carácter de Dios en toda relación humana. Dios es nuestro proveedor. Muy bien. Vayamos por favor a Génesis capítulo 3 y vamos a notar cómo es que desde el inicio, el Señor establece entonces roles. El mundo, la sociedad en que estamos, nos ha desdibujado los roles y nos presenta la opción de que los roles son intercambiables. Ya es anticuado, es obsoleto el pensar que el hombre tiene que hacer una cosa, la mujer otra. No, pueden hacer invariablemente lo mismo y no hay ningún problema. La realidad bíblica es que Dios sí estableció roles determinados para el hombre y la mujer. Desde un inicio, con Adán y Eva, el Señor encarga ciertas tareas, pero, esto es importante, bastante interesante, el hecho de que es después de la caída, es decir, de que Adán y Eva pecan, es después de que Adán y Eva pecan, que muy puntualmente el Señor determina muy claramente cuál va a ser, a partir de ahí, el del hombre y de la mujer. ¿Sí? Génesis 3, versículos 17 al 18. Repito, estamos entonces en una etapa después de la caída. Es enseguida después de que Adán y Eva pecan. Y está el Señor externando las consecuencias, los roles a que se deben dedicar. Y dice esto en versículo 17. Y al hombre dijo el Señor, ¿por cuánto? Y ese por cuánto es importante. Esto es por consecuencia, ¿sí? En consecuencia del pecado, ok, aquí cambian las cosas, es lo que está expresando el Señor. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, fíjate, son palabras bien fuertes. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con dolor comerás de ella, con el sudor de tu rostro comerás el pan, sudor, dolor. ¿Sabes? No estamos diciendo, porque no es así, que el trabajo es una maldición entonces, ¿verdad? ¡Qué maldición tener que trabajar! No es esa la idea. Pero el punto es que cambia todo después de la caída de Adán y Eva. Y entonces el Señor determina muy puntualmente, se diferencia entonces el rol del hombre y la mujer. No estamos hablando de la mujer, pero básicamente el rol de la mujer en este aspecto bíblico es especialmente ocuparse de la casa, de cuidar a los hijos, ¿sí? Es decir, la mujer trabaja en casa, el hombre fuera. Se va estableciendo este rol, ¿sí? No estamos diciendo que entonces si la mujer trabaja es pecado, no, en absoluto. Y si ambos trabajan en un matrimonio, ¿hay algo mal con ello? No, para nada, ¿sí? Pero este es el rol que el Señor determinó para el matrimonio.
hablamos de trabajar para proveer para una esposa. Dios ha establecido que el hombre es responsable de trabajar para proveer para una esposa, hijos, familia. Es el hombre quien es responsable de esto. La mujer puede trabajar, está bien, pero entonces te adelanto algo. Si en un caso, en el matrimonio, ambos trabajan y en un momento dado, por las razones que quieras, la mujer dice, obviamente será bueno que lo platiquen, haya diálogo, ¿verdad? Por supuesto, pero pongo el escenario muy general. Que la mujer diga, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar, ¿no? Me voy a dedicar a la casa, trabajar en casa, porque es mucho trabajo, pero es trabajar en casa, cuidando a los niños, ya no voy a trabajar. Como hombres no tendríamos nada que reclamar en absoluto, nada, cero que reclamar en absoluto, ¿sí? Porque a los hombres se nos ha dado esta responsabilidad de trabajar para proveer. No es solamente trabajar por trabajar, es trabajar para proveer para otros. Vayamos viendo esto. Como hombres tenemos no solo la responsabilidad, tenemos el privilegio, tenemos como hombres el privilegio de demostrar una parte del carácter de Dios a mi esposa y a mis hijos a la hora de yo trabajar y proveer. Porque repito, Dios es nuestro proveedor, iniciamos por ahí, ¿lo recuerdas? Dios es nuestro proveedor. Como discípulos de Jesús, especialmente como hombres, necesitamos conformarnos a su imagen, imitarlo en su carácter. Yo tengo como hombre la responsabilidad, pero además el privilegio, es decir, no es una carga, es un privilegio de yo poder demostrar esta parte del carácter de Dios en que se provee para otros. Hay dolor de alguna manera en el trabajo, requiere esfuerzo, sacrificio, cansancio. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Alguno aquí ha en algún momento experimentado en el trabajo cansancio, que se requiere esfuerzo, sacrificio? ¿Sí o solo fue Adán? Alguno de nosotros, ¿no? Es parte de esto, ¿sí? Es lo que conlleva el hecho de trabajar, porque recuerda, la vida del hombre se trata de autosacrificarte por los demás. El mundo te dice, trabaja, haz tus cosas, logra tus sueños, hazte de tus cosas, tú viaja, tú haz esto, lo otro, ¿sí? Y entonces muchas veces tenemos varones que llegan al matrimonio no siendo hombres, siendo niños, de jardín de niños, pensando egoístamente y es, pues yo trabajo, yo hago lo que yo quiera, yo manejo mis finanzas, tú confórmate con lo que yo te dé y ya está. No son hombres, son niños en cuerpo de hombre. Estamos llamados a proveer de la misma forma, en amor, en que Dios provee para nosotros mismos, ¿sí? Desde el inicio se establece esto. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor, y vayamos hilando las cosas. No es solamente trabajar por trabajar, decíamos, es trabajar para proveer, especialmente para una esposa e hijos. Trabajar para proveer para otros, ¿sí? En Efesios 5, vamos a ver el versículo 23 y después 28 y 29, tenemos un pasaje que lo hemos citado, es especialmente enfocado al matrimonio, ¿cierto? Pero realmente si analizamos este pasaje a la luz del resto de las Escrituras, no encontramos diferencia en cuanto a ese rol del hombre. Sí o sí, el hombre está diseñado para esto, para proveer para otros, ¿sí? Dice en Efesios 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Porque el marido es cabeza de la mujer. Esa parte se escucha atractiva para los hombres. Entonces yo soy el que manda. Yo digo qué se hace y cómo se hace, ¿no? La última palabra la tengo yo. No tiene que ver con eso. También te pongo el reto. Si lejos de tú ser la cabeza, tu esposa es la cabeza, de igual manera eso no va a funcionar. Y va a haber sufrimiento, porque sale del diseño de Dios. El ser cabeza de la mujer tiene varias implicaciones, pero en este momento quiero que nos enfoquemos, dado nuestro tema, esta responsabilidad que tenemos de proveer,
Miremos esto, la cabeza. Pone entonces en referencia la cabeza y el cuerpo, ¿sí? Cabeza, cuerpo. Nos hace el cuadro de Jesús siendo la cabeza, el cuerpo la iglesia, ¿sí? Hay varias implicaciones de esto, pero nos enfocamos en este punto en lo siguiente. Tu cabeza, piénsalo, tu ser, tu cuerpo, tu cabeza es la que determina, porque no es la mano ni una pierna, es la cabeza, tu cerebro, el que determina, oye, como que ya tenemos hambre. Tu cabeza, tu cerebro, es el que determina, hace frío, hay que cubrirnos. ¿Me explico? Y eso viene de tu cabeza. La cabeza va a buscar proteger al cuerpo, sostenerlo, sustentarlo. Es la cabeza la que determina eso. De la misma manera funciona el Señor Jesús. Él es quien ve nuestras necesidades y suple nuestras necesidades en amor, ¿sí? Él es nuestro proveedor, cabeza, cuerpo. Tú y yo, como varones, como cabeza de una esposa y una familia, tenemos esa responsabilidad y privilegio de ver por las necesidades del cuerpo, de la esposa, de los hijos, ¿sí? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Autosacrificio. Él es su Salvador. Versículo 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Somos uno solo. No puede existir la cabeza aparte y el cuerpo aparte, ¿verdad? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La semana pasada enfatizamos en este mismo versículo esa parte que dice y la cuida, pero en esta tarde nos enfocamos en la expresión anterior. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. La sustenta. La sustenta. Tiene que ver con ocuparse de las necesidades. Como varones tenemos esta responsabilidad, este privilegio de proveer, ¿sí? Proveer. Estamos hablando, hay muchos aspectos, pero nos enfocamos en este momento en el aspecto incluso económico, en el sentido de proveer para las necesidades de una esposa. Necesidades de alimentación, de vestido, ¿sí? Cualquier tipo de necesidades. E incluye también regalos, muestras de afecto, claro, también incluye todo esto. Tú y yo como varones tenemos la responsabilidad y privilegio de proveer para las necesidades de una esposa y los hijos, ¿sí? Fíjate, yo creo que de las necesidades que tiene la esposa, dentro de las 3,000 necesidades que tiene la esposa, una clave, una necesidad clave es la seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? En varios aspectos. Seguridad en lo emocional, seguridad en saber entonces que tú como esposo no le vas a ser infiel y la amas. Seguridad en lo espiritual, saber que tú eres el primero en estar pegado de Dios para dirigir a tu familia correctamente. Y seguridad financiera, en saber que contigo hay estabilidad, ¿sí? En lo económico, se está proveyendo para sus necesidades. Y ya con eso, varones, ganamos mucho con las esposas, ¿sí? ¿Están de acuerdo, esposas, o estoy muy equivocado? ¿Sí? Por ahí va, ¿verdad? Después de 200 años en este mundo voy comprendiendo a las mujeres un poquito. Entonces, seguridad, ¿sí? No es la cuestión económica como tal, el dinero como tal, no. Es la seguridad que esto brinda, es el acto de amor que esto demuestra. Por yo tomar el privilegio, en serio te lo digo, el privilegio de, oye, yo puedo como hombre ser reflejo de este carácter de Dios en que Él es proveedor. Y yo estoy proveyendo en amor, en autosacrificio, ya no egoístamente, ya no para lo que a mí se me antoja, sino para mi esposa y mis hijos, ¿sí? El estilo de vida del hombre se trata de autosacrificarse por los demás. Vemos en Efesios 5 esta realidad
del matrimonio, ¿sí? Y lo que conlleva para el varón, que repito, es en toda etapa de la vida del varón, pero se perfecciona en el matrimonio, ¿sí? Ahora, piensa y compara lo que de repente podemos recibir en este mundo. Te lo pongo así. Dime si has escuchado este consejo, y puedo decir mal consejo. Dime si has escuchado este consejo, tal vez lo has escuchado, tal vez tú lo has dicho, no lo tomes personal, pero es algo muy común. Esto, sobre todo pensando cuando eres joven soltero, ¿no? Este consejo, mal consejo. Oye, termina tu carrera, trabaja, no te cases todavía, disfruta de la vida, sal, viaja, hazte de tus cosas, disfrútalo y ya luego te casas. Se puede escuchar, hay algunos argumentos lógicos que podríamos tener para ello, pero el mensaje detrás, el mensaje de raíz es, mira, el matrimonio es un infierno, disfruta la vida tú solito. Ya cuando te canses, pues ya traes lo que te sobra al matrimonio. ¿Cierto? Esa es la idea detrás. En la Biblia no tenemos algún pasaje que nos diga la edad para casarse, ¿verdad? Pero sí vemos a lo largo de las Escrituras un patrón bíblico correcto de donde podemos extraer este consejo. Cásate joven, de acuerdo a la voluntad de Dios, con la persona que Dios tiene para ti, pero no caigas en esa trampa del mundo originado por Satanás y más bien cásate joven. Nuestra vida se perfecciona en el matrimonio, ¿sí? Experimentamos especialmente, hablando de los varones, y la mujer tiene su parte en ello, pero hablando de los varones, Dios trata mucho entonces con nosotros en el matrimonio, ¿sí? Platicaba con un amigo hace unos días y recordábamos esto, el que el matrimonio no es, y te lo digo a ti varón, va lo mismo para la mujer, pero a ti varón, soltero y casado, te lo recuerdo, el matrimonio no tiene que ver con buscar la felicidad, tiene que ver con santificarte. Dios va a usar a tu cónyuge, hablando de los varones, va a usar a tu esposa para santificarte, para hacerte madurar. Y hablo no de los momentos bonitos que vas a atesorar y que van a ser bien padres, pero hablo de los conflictos, hablo de cómo solucionan las cosas, hablo de quién se pone encima del otro o deciden ser iguales y buscar funcionar como equipo, ¿sí? Y Dios va a perfeccionarte de esa manera, porque el estilo de vida del hombre, del verdadero hombre, se manifiesta en autosacrificarte por los demás. Hay que proveer incluso para otros. No solo para tu esposa y tus hijos, para otros incluso. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 7. De nuevo nos ponen de referencia al Señor Jesús. Dice esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y ahí está entonces un valor que tú y yo como varones, todo discípulo de Jesús, pero tú y yo como varones necesitamos, humildad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Repito, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Este versículo 4, te lo digo así, es revolucionario en nuestro contexto. Se nos enseña desde la escuela, repito, que todo trata acerca de ti. Tú alcanza tus sueños, tus metas. Lo que tú te propongas, lógralo. Estudia lo que tú quieras, trabaja en lo que tú quieras para lograr tus objetivos. Todo se trata de uno. Por eso les digo que este versículo 4 es revolucionario. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El varón tiene la responsabilidad, el privilegio y enorme bendición de mostrar a Jesús, a su esposa y a sus hijos, a quienes le rodean, cuando provee para ellos, cuando provee para los suyos, ¿sí?
Y obviamente no hablamos de que entonces el varón, el hombre en esa posición se quiera sentir Dios, ¿verdad? Y mira cuán bueno soy que traigo aquí dinero a la casa. Olvídalo. Eso no es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? No presume de nada, no nos echa en cara nada. Él en amor nos provee. Eso es lo que tú y yo necesitamos tomar entonces como parte de nuestro estilo de vida. Imitando a Jesús. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Necesitamos ser conscientes del diseño de Dios para nosotros como varones y ser conscientes del entorno en que estamos, ¿sí? Satanás está ocupado en borrar todo esto, en desdibujarlo, presentarnos otras opciones. El gobierno bajo el cual estamos, el régimen en que estamos, ¿sí? Socialista, incurre en esto, en el asistencialismo. Te invito a que luego revises el concepto de asistencia en términos políticos, el concepto de asistencia y asistencialismo. Asistencia es de parte del gobierno poder apoyar en algún momento concreto al ciudadano, ¿sí? Y está bien, no pasa nada, en algunos momentos concretos en un periodo corto. El asistencialismo es despilfarro el dinero, te regalo a todo mundo. ¿Para qué? Para crear en tu conciencia el que yo gobierno soy tu salvador y el que tú dependas de mí, ¿sí? Eso es el asistencialismo. Qué bonito que te regalen dinero, ¿verdad? Bueno, en realidad no. Es diabólico en este contexto, ¿sí? Y tú y yo como varones necesitamos saber esto, ver lo que Dios dice en su palabra. Esta provisión, este proveer, no tiene que venir del gobierno, tiene que venir del varón, ¿sí? Y estamos llamados a proveer para mi esposa e hijos, proveer para quienes pueden pasar necesidad, ¿sí? Proveer para actividades en la iglesia, para ayudar a alguien en la calle, perfecto. Pero tú y yo como varones somos quienes tenemos esta responsabilidad. No caigamos en ese juego de Satanás, no seamos parte, ¿sí? Este sistema busca crear a todo ser humano, pero en este caso a los hombres especialmente, cambiar ese chip de pasar de proveedor a regálenme dinero, denme, ayúdenme, necesito que me salven. El único salvador que necesito yo es Jesús. Él es mi proveedor, pero yo debo imitar esa parte del carácter de Dios con los míos. Proveer es básico y crucial para el hombre. No hacerlo, de hecho, es pecado. No es que no pase nada. No hacerlo es pecado. Mira, vayamos a primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera a Timoteo 5, 8. Dice esto. Es Pablo hablando a Timoteo y dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El varón que no cumple esta responsabilidad, que no valora este privilegio, manifiesta inmadurez. Y podemos tener cuerpo de hombres y tener 40, 50, 80 años y ser unos niños en la mente y en el corazón de 3 años. El hombre que no cumple esta responsabilidad, no valora este privilegio, manifiesta inmadurez. Niega la fe, es lo que acabamos de leer. Niega la fe y es peor que un incrédulo. No hay congruencia en que yo diga, amo al Señor, no, quiero servirlo, quiero obedecerlo, quiero glorificarlo, pero no estoy cumpliendo esta responsabilidad en mi casa. Soy peor que un incrédulo. En realidad, con mis actos estoy negando la fe. ¿Sabes por qué? Porque entonces manifestamos un carácter opuesto a Dios. El varón que no toma esta responsabilidad, que no está proveyendo, no está tomando este papel a cargo de la provisión para una esposa e hijos, para los suyos, está manifestando un carácter opuesto a Dios, porque Dios es nuestro ¿qué? Dios es nuestro proveedor. Y cuando tú y yo como varones no tomamos esto en serio, estamos manifestando un carácter opuesto a Dios. Estamos yendo en contra de Dios.
¿Sí? Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a ver otro pasaje. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice esto, y recuerda a Pablo que expresa esto. Pablo, misionero, en algunos momentos trabajó haciendo tiendas, en otros momentos se dedicó de lleno al ministerio, pero nunca estuvo de brazos cruzados. Nunca. Siempre estuvo ocupado, siempre fue productivo. ¿Sí? Y Pablo entonces, en ese contexto, teniendo su vida congruente con lo que está diciendo, menciona esto. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto es opuesto al asistencialismo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. No hay orden. No hay orden. Cuando el varón no toma esta responsabilidad, no hay orden. Hay más bien caos en su vida y que lamentablemente va a afectar la vida de su esposa, hijos, su entorno. Andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Sea el trabajo que tengas, que Dios te ha permitido, tienes que verlo de la forma correcta. No es una maldición, no es una carga, requiere esfuerzo, conlleva cansancio. Vimos que es bíblico desde que Adán y Eva pecan, ¿sí? No lo veamos como una carga, sea el trabajo que sea. Puede haber circunstancias donde realmente de parte de Dios debas renunciar, sí, puede haber circunstancias. Puede haber circunstancias donde debas buscar otro trabajo, sí. Pero aquí hablamos de la diferencia entre eso a un estilo de vida donde me paso unos meses sin trabajar, encuentro un trabajo, no me gusta, renuncio, agarro otro, me ven feo, renuncio. ¿Me explico? No estoy tomando la responsabilidad que debo como varón. No estoy viendo el privilegio que tengo de manifestar esa parte del carácter de Dios en que Dios es proveedor. ¿Sí? Trabajar para proveer es parte del orden que el hombre necesita para funcionar. Es parte, no lo es todo, pero es parte importante. El trabajar para proveer es parte importante del orden que el hombre necesita para funcionar. No trabajar y no proveer es parte del desorden, del caos en que podemos llegar a caer los varones y que necesitamos erradicar de nuestras vidas. El estilo de vida del hombre se trata de autosacrificarse por los demás. El hombre debe trabajar responsable y fielmente para proveer a otros. El trabajar para proveer a otros propicia el ser productivo, ¿sí? Trae dignidad al hombre, manifiesta una parte del propósito de Dios. Es una bendición. El no trabajar o hacerlo, pero para fines egoístas, incluso que estés casado y con hijos, y puedes ser un egoísta de primera, un niño que cree que el trabajo sigue tratando de sí mismo. Hacerlo así o no trabajar propicia el ser improductivo. Trae indignidad al hombre y provoca que el hombre se vuelva problemático. Lo leímos, ¿no? No están trabajando y entonces están entremetiéndose en lo ajeno. El ocio, en este sentido, va a traer esto, ¿sí? Va a provocar en mí el ocio, el estarme entonces fijando en los demás, ¿no? Juzgando, criticando, me voy a quejar, voy a hacer chisme, voy a hablar a las espaldas de la gente. No va a traer nada bueno cuando nos encontramos en este estado de ocio. ¿Eres varón adulto y esperas que alguien más provea para ti? Piénsalo. Tienes que reconocer que sigues pensando como niño. Tú y yo, como varones, como hombres adultos, nos conviene a nosotros mismos en primer lugar y a nuestras familias el que tomemos la responsabilidad, el privilegio de yo
proveer. Dios es mi proveedor. Yo estoy conformando la imagen de Cristo. Y me toca y me ocupo en ser proveedor para mi esposa, mis hijos y familia. Pensemos en algunos ejemplos bíblicos, un par de ejemplos bíblicos. Me viene a la mente José. Te invito a que leas luego Génesis 47, bueno, hay muchos más capítulos, pero en Génesis 47 vemos cómo José entonces estando en cierta posición de autoridad en Egipto ante la hambruna, no eran condiciones normales, había una hambruna importante en Egipto y la tierra alrededor. Y José entonces cumple su propósito como hombre. Y él hace lo necesario y prevé lo necesario para proveer en su tiempo al pueblo, ¿sí? Ante una hambruna que azota a la región en ese momento. Pienso en el ejemplo de Booz en el libro de Ruth. Leamos un par de versículos solo para dejarte la espinita y que luego leas este libro y esta historia. Está bien padre. Ruth 2, versículos 8 y 9. Te cuento si no has leído de esta historia. Tenemos que Ruth era una mujer viuda. Ella era extranjera, pero con su suegra llegan de vuelta a Israel, ¿sí? Ruth viuda, repito, y entonces Ruth llega, hay muchas circunstancias antes, ¿verdad? Pero Ruth en un momento entonces empieza a recoger espigas para alimento suyo y de su suegra. Ruth empieza a recoger espigas en este campo que le pertenecía a Booz, ¿de acuerdo? Y entonces Booz tiene conocimiento de ello. Booz como propietario pudo haber dicho, no, hombre, córranme a esta mujer, ¿qué tiene que hacer aquí? Eso es mi campo, ¿no? Yo lo he cuidado con sudor, lágrimas, eso es para mí y mi familia. Booz no actúa como propietario, sino que actúa como hombre. Y entonces expresa esto a Ruth, Ruth 2, versículos 8 y 9. Dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, y nota el amor con que habla, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ese es el carácter de Booz, el carácter de un hombre, ¿sí? Que busca cuidar, proteger, sustentar, proveer para los suyos y para alguna otra persona en necesidad, ¿sí? Veamos estos ejemplos entonces. Quisiera ir cerrando este tiempo y me gustaría enfocarme entonces y mencionar algunas cosas puntuales en diferentes escenarios, ¿sí? En que tú y yo nos podemos encontrar en este punto de nuestras vidas. Quiero hablar en primer lugar a los hombres y en primer lugar a los hombres solteros. Tú, joven soltero, piensa todo esto que hemos hablado y quiero mencionarte algunas cosas precisas. Te invito, te reto, de parte de Dios, de verdad, te reto de parte de Dios a que decidas hoy abrazar esa responsabilidad y privilegio ante Dios. No necesitas llegar a estar casado para vivirlo, no, desde hoy como soltero puedes, debes, te conviene que abraces esta responsabilidad y privilegio ante Dios. Esto requiere que des la espalda al egoísmo, ¿sí? A lo que has estado tal vez recibiendo desde niño en la escuela, en esta sociedad, tal vez incluso de tus padres. Requiere que le des la espalda al egoísmo, en que todo trata de ti, olvídalo, y te reto a que abraces la responsabilidad y privilegio de tú, y dilo para ti, de yo proveer en amor, en responsabilidad para otros, ¿sí? En este sentido, piensa en lo que puede implicar si tomas esa decisión, joven soltero. Piensa en lo que puede implicar esa decisión. Porque fíjate, hablamos entonces de esto. Si has acabado la carrera, fíjate bien, considéralo. Si has terminado una carrera, tienes un oficio,
Estás en edad productiva, además de reproductiva, ¿verdad? Pero edad productiva. ¿Estás en esa etapa? Piénsalo. En esta responsabilidad que tienes de tú proveer, de tú madurar, de dejar de ser niño y convertirte en el hombre que Dios quiere, probablemente sea tiempo de que salgas de casa. Te lo digo en serio, ¿sí? Es bonito estar ahí con mis papás todo el tiempo, ¿no? Seguir siendo su bebé hasta los 50 años. No es ese el diseño bíblico. No es ese el diseño bíblico. Si has terminado una carrera, tienes ya un oficio, tienes cómo valerte por ti mismo en estos términos, debes considerar, ¿sí?, el salir de casa. Si estás en casa, por alguna circunstancia estás en casa, Dios espera de ti el que sí o sí tú estés participando en los compromisos económicos. No es congruente bíblicamente que seas un hombre de 25 años, de 40, estés en casa de tus papás y que ellos paguen todo y tú no aportes nada a la luz, al internet, a la despensa y sigues actuando entonces como niño queriendo recibir y que provean para ti. Tú estás ya en esa etapa de tú proveer para otros. Deja que su Espíritu Santo te haga buen administrador, que seas un administrador sabio en esta etapa como soltero. Usa tus recursos para bendecir a otros. Empieza con tus papás, porque si estás soltero, después de Dios, que es el primer lugar, el segundo lugar de prioridad son tus padres. Empieza por bendecirlos. Ahora tú dales lo que ellos te dieron por mucho tiempo. Ahora tú regresa. Bendícelos en necesidades, tal vez no hay necesidad, qué bueno. Regalos, o sea, haz algo por ellos. Tú provee para ellos. A personas en necesidad, actividades en la iglesia, sí, fórmate en ti el corazón, la mentalidad de tú proveer, de tú dar, de tú decidir autosacrificarte por otros. Hombres casados, para los casados ya no tenemos mucho para dónde hacernos, ¿no? Aceptemos simplemente que tenemos la responsabilidad, el privilegio de proveer. No es tu esposa quien tiene esa responsabilidad. Las circunstancias están en que tu esposa trabaja, está bien, no hay algo de malo en ello, pero eres tú quien tiene la responsabilidad. Tú eres el que debe ver la manera de proveer para las necesidades, para una esposa, unos hijos. Así que toma tu responsabilidad, no la delegues a alguien más, no le delegues, hombre casado, esa responsabilidad a nadie más. No puedes delegarla a tus papás. Dejemos de ser niños, seamos hombres. No puedes delegar esa responsabilidad a tus papás, tener esposa e hijos y tus papás siguen siendo quienes provees, tus suegros son los que proveen. No puede ser eso. Bíblicamente no puede ser. No puedes estar esperando que el gobierno sea tu salvador y te esté regalando el dinero, afectando siguientes generaciones, porque todo este despilfarro para personas que incluso no lo necesitan va a cobrar factura en las siguientes generaciones. Como varones necesitamos ser responsables, tener ese privilegio, abrazarlo y hacer lo correcto. Abrazar la bendición que es seguir el diseño de Dios, esforzándose y teniendo propósito en proveer. Mujeres, quisiera pasar a las mujeres, mujeres solteras. ¿Piensas en casarte? ¿Has considerado casarte, chica soltera? Bueno, te animo a que estés considerando todo esto que hemos hablado y entonces veas objetivamente, no con ojos de amor, sino objetivamente veas en un hombre, encuentres el que ese hombre tiene esta mentalidad y este estilo de vida de saberse un guerrero de Dios, que sea un hombre que protege, que sea un hombre que provee para los suyos. Oye, pero si no está casado, lo hemos hablado, esto lo vive desde casa con sus papás, cómo emplea sus recursos con la gente en necesidad, y tú puedes observar eso. Necesitas considerarlo, chica soltera.
déjame regresar en este momento regresar a los hombres solteros, y te quiero decir algo, y a esto le va a pegar a las mujeres, discúlpenme, pero piensen que ya nos ha tocado mucho a los hombres, ¿no? Hasta aquí. Les va a pegar mujeres, pero jóvenes solteros, en esa responsabilidad y privilegio que tienes, necesitas considerar esto. Observar en una mujer, entonces, esto. Si ves que esa chica con la cual sueñas, no sé, le gusta salir a la plaza de shopping una vez a la semana, ¿no? Le gusta estar estrenando todo el tiempo cosas. Le gusta viajar, comprar muchas cosas. Se le dan las compras, ¿verdad? Hombre, necesitas considerarlo. Lo digo en serio. No esperes. Es fantasioso pensar, bueno, nos casamos y ahí va a cambiar. Olvídalo. Ni el hombre ni la mujer van a cambiar mágicamente en el momento de casarse, ¿sí? Y así que hombres solteros, necesitas tener cuidado con eso, ¿sí? Y regresando a las mujeres, cuiden, mujeres, el no caer en esa frivolidad, en la superficialidad que el mundo promueve para ustedes como mujeres. Mujeres casadas, piénsalo. Tal vez tu esposo no trabaja. Te invito a dos cosas. Pensaba en este escenario en que tu esposo no es responsable, no es fiel en esta parte del trabajo. Te invito a dos cosas. Una, no condesciendas con él. No hagas como que nada pasa, porque eso no le ayuda a nadie. Pero tampoco lo uses como arma. No uses como arma esto para humillarlo en este sentido. Más bien, ora por él, anímalo, rétalo con amor. Haz tu parte, lo que a ti te toca. Si tu esposo, por otro lado, es fiel en el trabajo, se esfuerza, es responsable en traer ese sustento para la casa, oye, valdría la pena el que lo valores, lo aprecies, le puedes decir gracias. Es valioso para el varón y que puedas decirle gracias. Gracias por lo que haces, gracias porque lo haces con amor, porque traes ese sustento con amor. No sintiéndose mejor que yo, no sintiéndote más que yo, lo traes con amor. Gracias. Sé una buena administradora, una administradora sabia. Estoy hablando de mujeres casadas. Y te quiero recordar esto, tu seguridad, en realidad no está en tu esposo. El hombre debe buscar proveer esa seguridad, pero a ti, mujer, te digo que tu seguridad no está en el esposo, está en Cristo. Tienes que aterrizar eso a tu vida, decidir creer esta realidad. Y si tenemos hijos, necesitamos, iglesia, enseñarles desde pequeños. A niños varones, a niñas, mujercitas, pero hablando especialmente de niños varones, necesitamos formar en ellos desde pequeños de qué trata ser hombres, ¿sí? Lo hemos estado repitiendo, autosacrificarte por los demás. Y el enseñarle a esos niños desde pequeños, oye, si un día Dios te bendice en casarte, date cuenta viendo mi ejemplo, que es al hombre al que le toca, gracias a Dios, qué privilegio, trabajar para proveer para tu esposa y hacerlo con amor, con fidelidad, enseñarlo a los niños pequeños. Y quiero decir algo más en este sentido, hablando de los hijos, cuando lleguen a esa etapa, iglesia, hermanos, papás de hijos adultos, cuando llegue esa etapa en que los hijos crezcan, terminen una carrera, tengan un oficio, sepan cómo valerse por ellos mismos, tengan la edad necesaria, corrámoslos de casa. Se los digo en serio. Porque no los amo, porque ya no quiero verlos. No, al contrario, si realmente los amas, vas a buscar que tu hijo sea un hombre. No que tenga edad de 40 años, pero siga actuando como niño y que siga dependiendo de ti. No, tú y yo queremos que nuestros hijos varones sean hombres. Y cuando lleguen a esa etapa, lo mejor que puedes hacer como papá, mamá, decirle, ¿tienes carrera? ¿Ya encontraste trabajo? ¿Tienes este oficio? ¿Tienes cómo valerte por ti mismo? ¿Sabes? Creo que es tiempo de que migres. Aquí voy a estar. Te amamos, te apoyamos. Algo pasa de repente, ¿te podemos ayudar? Claro, aquí estamos. Pero hacemos mucho daño cuando tenemos hombres y mujeres, pero especialmente varones, que pasando entonces estas etapas siguen en casa
sin dar absolutamente nada a las necesidades de la casa, dependiendo de los papás, queriendo como adultos hacer lo que ellos quieren, pero donde les conviene seguir recibiendo, ¿sí? No hacemos ningún bien. Necesitamos considerar esto. El estilo de vida del hombre se trata de autosacrificarse por los demás. El hombre debe trabajar responsable y fielmente para proveer para los suyos. ¿Será que algo podemos hacer al respecto? ¿Algo tenemos que considerar, decidir? ¿Algo podremos tomar de parte de Dios para cambiar algo en nuestra vida a partir de esto? Lo pregunto. ¿En algo podrá afectar esto a nuestras vidas? ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y tomamos este tiempo para orar?